Me llamo Mariana Rojas. Tengo 28 años y soy cocinera. La mayor parte de mi vida he trabajado en restaurantes modestos de la Ciudad de México, lidiando con el constante olor a fritura y clientes apresurados. Pero tras un suceso traumático que prefiero no mencionar por ahora, tuve que marcharme. Quería empezar de nuevo, encontrar un lugar donde nadie me conociera. Así fue como acepté un trabajo en el monasterio de San Bartolomé, un lugar aislado en el corazón de las montañas de Oaxaca. El viaje hasta allí fue largo y tortuoso. El conductor del único autobús que iba a la zona me miró con expresión extraña cuando oyó mi destino. «Allí no suelen contratar mujeres», murmuró antes de arrancar. Cuando llegué al pueblo más cercano, un anciano de piel bronceada y ojos hundidos accedió a llevarme al monasterio en mula. Cruzamos un camino de tierra rodeado de altos árboles que parecían inclinarse sobre mí, como si quisieran impedirme el paso. El aire era frío y silencioso, solo cortado por el viento y el trote lento del animal. Cuando llegué a las puertas del monasterio, un escalofrío me recorrió la espalda. El edificio era inmenso, de piedra oscurecida por el tiempo, con vidrieras sucias que filtraban la luz del sol en tonos opacos. El lugar emanaba una sensación de antigüedad y secretismo. El padre Esteban, un hombre alto y delgado, de pelo gris y ojos severos, me recibió con un fuerte apretón de manos. Detrás de él estaba Fray Ignacio, un monje de cara redonda y ceño fruncido, que me miraba con expresión indescifrable. «Bienvenida, Mariana. Tu llegada es una bendición», dijo el sacerdote, conduciéndome al interior. Las paredes de piedra olían a humedad e incienso. Pasillos estrechos y poco iluminados conducían a habitaciones austeras, amuebladas con lo estrictamente necesario. En el refectorio vi a los monjes sentados en silencio, todos con hábitos oscuros y la cabeza rapada. Al pasar, sentí sus miradas clavadas en mí, pesadas, apreciativas. La cocina estaba en la parte trasera del monasterio, un espacio amplio pero mal equipado. Un enorme horno de piedra dominaba el centro, y los estantes estaban llenos de hierbas secas, panes duros y verduras recogidas del huerto del monasterio. Pero lo que más me llamó la atención fueron las carnes. Había una gran cantidad de carne almacenada en un viejo frigorífico, sin envasar ni etiquetar. El olor en el aire era fuerte, dulce, vagamente familiar pero inquietante. «Vas a preparar las comidas con lo que tenemos aquí», dijo Fray Ignacio, observando mi reacción. «No tienes que preocuparte por los ingredientes. Todo lo que nos llega es sagrado». La forma en que lo dijo me erizó la piel. Pero, cansado del viaje y decidido a empezar de nuevo mi vida, me limité a asentir. Tal vez fuera solo el cansancio jugándome una mala pasada. Aquella noche, tumbada en la pequeña habitación que me habían asignado, oí algo. Un sonido bajo, casi imperceptible, procedente de algún lugar bajo los pasillos del monasterio. Un arrastre de metal, un murmullo apagado. Quería creer que era solo el viento, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Los días en el monasterio seguían una rutina invariable. El alba estaba marcada por el profundo sonido de la campana, que llamaba a los monjes a la oración. Me despertaba con la luz filtrándose por los huecos de la ventana y me dirigía a la cocina, donde ya me esperaba Fray Ignacio. Era un hombre de pocas palabras, pero su presencia siempre estaba cargada de algo que yo no podía definir. Empecé a fijarme en detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La carne que se servía en las comidas no se parecía a nada que hubiera cocinado antes. La textura era única y el olor, aunque fuerte,
Tenía un dulzor que me inquietaba. Aún más extraño era el hecho de que nunca había visto a un proveedor llevar suministros al monasterio. Las verduras venían del huerto. El pan se hacía allí mismo, pero la carne. Un día decidí preguntar: Fray Ignacio, ¿de dónde viene esta carne? Nunca he visto a nadie repartirla aquí. Se detuvo un momento. Su expresión se tensó antes de dejar escapar una sonrisa contenida. No te preocupes por eso, Mariana. Aquí todo lo provee la voluntad divina. Esa respuesta no me satisfizo. Empecé a observar más de cerca y me di cuenta de que los monjes evitaban hablar del tema. Cada vez que mencionaba la carne, apartaban la mirada o cambiaban bruscamente de conversación. Empecé a sentir que había algo oculto bajo la aparente tranquilidad del monasterio. Una noche, cuando fui a por provisiones a la despensa, noté un olor más fuerte de lo habitual. Era un olor ferroso, casi metálico. Miré a mi alrededor, tratando de identificar su origen, y me di cuenta de que procedía de una puerta cerrada al fondo de la cocina. Se me aceleró el corazón. Tenía que averiguar qué estaba pasando allí. Fue entonces cuando conocí a Miguel. Era uno de los pocos seminaristas del monasterio, un joven de 22 años, delgado, de mirada vigilante y con una inquietud que no encajaba en el ambiente monástico. Desde el primer día noté que me observaba con curiosidad. Durante la cena, mientras los monjes comían en absoluto silencio, Miguel me dirigió una mirada discreta. Esa noche, al pasar por delante del claustro, se me acercó. «Tú también te has dado cuenta, ¿verdad?», murmuró. «¿Te diste cuenta de qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La carne, el olor, el sótano. Nada de eso es normal. A la mañana siguiente, Miguel no apareció por el refectorio para desayunar. Lo busqué por los pasillos, en la biblioteca, incluso en el huerto del monasterio, pero había desaparecido sin dejar rastro. Pregunté por él a algunos monjes, pero todos me dieron respuestas vagas. Fray Ignacio, al preguntarle, se limitó a sonreír enigmáticamente. «Miguel ha encontrado su verdadero camino», dijo antes de marcharse. Como si eso lo explicara todo. Se me aceleró el corazón. Algo iba muy mal. Miguel nunca mencionó ningún plan para marcharse. Al contrario, parecía decidido a descubrir la verdad sobre el monasterio. Y ahora simplemente ha desaparecido. Pasé la noche inquieta. En mi mente, el recuerdo del olor a carne que impregnaba los pasillos y la mirada angustiada de Miguel el último día que lo vi no me dejaban en paz. Cuando todos dormían, decidí salir de mi habitación e investigar. Caminé por los pasillos en silencio. Cada paso resonaba en la fría piedra. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido procedente del sótano cerrado. Un golpe. Bajo. Débil. Se me heló la sangre. Había alguien dentro. Sabía que no debía estar allí. El pasillo se sumió en la oscuridad y el frío trepó por las paredes de piedra. Cada paso resonaba, haciéndome dudar. La llave que había encontrado en la habitación de Miguel pesaba como plomo en mi mano. Lo que estaba a punto de descubrir podía ser peor que cualquier suposición. Respiré hondo e introduje la llave en la oxidada cerradura. Resonó un chasquido seco y la puerta crujió al abrirse. El olor que emergió me hizo ahogarme. Era un olor espeso y putrefacto, una mezcla de sangre seca y carne en descomposición. Se me erizó la piel. Con la vacilante luz de la lámpara en la mano, entré. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y en el centro del sótano había una mesa robusta llena de marcas de cortes.
Había cuchillos de distintos tamaños esparcidos por todas partes, algunos todavía manchados de sangre coagulada. Pero lo peor estaba al fondo de la habitación. Del techo colgaban ganchos que sujetaban trozos de carne cruda, carne humana. Me flaquearon las rodillas. Se me atascó un sollozo en la garganta al reconocer algo entre los trozos colgados. Un trozo de tela, idéntico al que llevaba Miguel. Me di la vuelta para correr, pero la puerta se cerró con un golpe seco. En la oscuridad, una voz susurró mi nombre. No estaba sola. No podía negarlo por más tiempo. El horror estaba allí, ante mis ojos, acechando en la oscuridad del monasterio. El sonido de la puerta al cerrarse tras de mí me dejó helado. Me giré lentamente y me encontré cara a cara con el padre Esteban y fray Ignacio. Sus expresiones eran serenas, pero había algo profundamente equivocado en ellos. «¿Has visto lo que no debías, Mariana?», dijo el sacerdote, con voz grave y llena de autoridad. «Ahora ya no puedes volver atrás». Fray Ignacio esbozó una sonrisa fina, casi de satisfacción. «La carne que alimenta este monasterio es sagrada, Mariana. Una comunión mucho más profunda de lo que crees. El cuerpo de los elegidos nos fortalece, nos purifica». Sentí que se me revolvía el estómago. El aire se cargó con el acre olor de la sangre. Mi mente quería negarlo, pero no había escapatoria. Miguel y tantos otros antes que él se habían convertido en parte de los monjes. «Ahora tú también formas parte de ellos», continuó Esteban, acercándose, «pero no hay por qué temer. La aceptación es el primer paso hacia la redención». Intenté retroceder, pero Ignacio me agarró del brazo. Su tacto era frío como la piedra. El corazón me latía con fuerza en el pecho. «Tienes dos opciones», susurró Esteban: «aceptar tu nueva fe o convertirte en parte de ella». La oscuridad a mi alrededor parecía viva. No podía debilitarme. No podía convertirme en uno de ellos. Y así hice mi elección. Mi cuerpo temblaba mientras me arrastraban por los fríos pasillos del monasterio. Tenía las muñecas atadas con gruesas cuerdas y fray Ignacio me sujetaba por los hombros con una fuerza inhumana. Sentía los ojos de los monjes clavados en mí, silenciosos, apreciativos. La capilla era un espacio amplio, iluminado por velas altas y humentes. El altar de piedra del centro estaba cubierto con un paño negro, y sobre él había un crucifijo grotesco con un Cristo esquelético y contorsionado. El olor a incienso se mezclaba con el aroma ferroso de la sangre. El padre Esteban levantó las manos y los monjes que le rodeaban empezaron a entonar un canto grave que me hizo vibrar el pecho. En el centro de la capilla, arrodillado y tembloroso, había un joven seminarista al que nunca había visto. Tenía los ojos muy abiertos por el terror y la boca le temblaba en una oración inaudible. «Este es nuestro sacrificio de esta noche», anunció Esteban. «Que su carne nos fortalezca y su sangre nos limpie de toda impureza». El joven sollozó, intentando soltarse, pero dos monjes lo sujetaron por los brazos. Fray Ignacio sacó un cuchillo largo y afilado del interior de su túnica y lo levantó, dispuesto a asestarle el golpe mortal. Mis gritos fueron ahogados por una mano que me tapaba la boca. Luché, pataleé. Intenté desesperadamente liberarme de aquellas ataduras, pero fue en vano. Los cánticos aumentaron de volumen, e Ignacio acercó la espada a la garganta del joven. Fue entonces cuando lo supe. Si no actuaba ahora, yo sería el siguiente. Respiré hondo y me preparé para lo que vendría después. No iba a morir allí.
El cuchillo brilló a la tenue luz de las velas, suspendido un instante sobre la garganta del joven seminarista. Los pulmones me ardían al respirar, y el corazón me latía con tanta fuerza que podía oírlo en los oídos. Si no hacía algo ahora, moriría. Con una fuerza que no sabía que tenía, eché mi cuerpo hacia atrás, lanzándome sobre Fray Ignacio. El impacto le hizo retroceder un segundo, y me bastó para desviar su espada. El joven seminarista aprovechó el hueco para forcejear, pero los monjes lo sujetaron rápidamente. Caí de rodillas sobre el frío suelo de piedra, con la cabeza dándome vueltas. Los cánticos de los monjes se convirtieron en un rugido ensordecedor, y el olor a incienso mezclado con sangre impregnó mis fosas nasales. Tenía que correr, tenía que salir de allí. De un violento tirón, rompí las cuerdas que me ataban las muñecas y me puse en pie, ignorando el dolor palpitante de mis brazos. Mis ojos buscaron desesperadamente una salida. Solo había una puerta detrás del altar. Eché a correr. Mis pies descalzos resbalaron en el suelo cubierto de un líquido pegajoso, pero no me detuve. Atravesé la puerta y me encontré en un estrecho pasillo, iluminado por antorchas adosadas a las húmedas paredes. Detrás de mí, los gritos de los monjes se convirtieron en rugidos de odio. Se acercaban. Avancé a ciegas, sin saber a dónde me llevaría aquel pasillo. Mis manos tanteaban las paredes en busca de apoyo. El olor a carne podrida iba en aumento, y mi mente me rogaba que no pensara de dónde procedía aquel hedor. Doblé una esquina y vi una gran puerta de madera. Me encerré en una estrecha despensa, donde se apilaban sacos de harina y barriles de vino viejo. Me temblaban los dedos mientras buscaba algo con lo que defenderme. Agarré una botella de cristal y la mantuve firme. En el exterior resonaban pasos pesados. Contuve la respiración. El pomo de la puerta giró lentamente y todo mi cuerpo se paralizó. El corazón me martilleaba en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Con dedos temblorosos, agarré con más fuerza la botella de cristal, lista para atacar. La puerta se abrió con un chirrido. El oscuro pasillo parecía una boca abierta a punto de engullirme. La respiración agitada de alguien llenó el silencio, y entonces un par de ojos brillantes aparecieron en la rendija. Era el padre Esteban. Mariana. Su voz era un susurro sereno, pero cargado de algo sombrío. No hay necesidad de huir. Has sido elegida. Un odio profundo se apoderó de mí. Mi cuerpo, que antes temblaba de miedo, ahora ardía de furia. Sin pensarlo, le lancé la botella. El cristal se hizo añicos al golpearle en la cara, y el sacerdote gritó de dolor, tambaleándose hacia atrás. Aproveché la oportunidad y eché a correr. Mis pies magullados resbalaban por el suelo sucio mientras me impulsaba hacia adelante. Todo el monasterio parecía un laberinto sin fin. Los ecos de los gritos y los pasos apresurados reverberaban en las paredes. Me rodeaban. Al doblar una esquina, tropecé con algo blando y caí de rodillas. Miré hacia abajo y me invadió el horror. Era el cuerpo de Miguel, tirado como un saco de carne. Sus ojos vacíos miraban al techo oscuro, su boca congelada en un último grito mudo. Su pecho abierto revelaba la brutalidad del ritual. Me invadió una rabia incontrolable. Habían matado a Miguel. Aquellos monstruos lo habían convertido en un festín en nombre de su retorcida fe. Ya no iba a huir, se lo haría pagar. Mis ojos recorrieron el pasillo, y entonces vi una antorcha encendida sujeta a la pared. Mis dedos agarraron el mango de madera caliente y tiré con fuerza. El fuego parpadeó como si comprendiera mi intención. Los pasos resonaban cada vez más cerca. Fray Ignacio
Fue el primero en salir de la oscuridad, con los ojos muy abiertos al verme con la antorcha en la mano. «Mariana, no hagas eso», exclamó levantando las manos. En respuesta, lancé la antorcha contra una de las pesadas cortinas del pasillo. El fuego se extendió rápidamente, lamiendo los tapices mohosos y trepando por las paredes como serpientes hambrientas. El olor a humo llenó el aire. Los monjes gritaron de pánico. La visión de las llamas les hizo vacilar. Era el momento que necesitaba. Volví corriendo a la sala principal, donde la puerta principal del monasterio estaba cerrada con una pesada viga de madera. El calor aumentaba rápidamente. Las llamas se extendían por los pasillos, consumiéndolo todo. Agarré un candelabro de hierro y golpeé la viga con todas mis fuerzas. Una vez, 2 veces, 3 veces. «Esto es un sacrilegio». El padre Esteban rugió detrás de mí, con el rostro ensangrentado y retorcido por el odio. «No puedes destruir la casa de Dios». Giré sobre mis talones y me enfrenté a él. Esta nunca fue la casa de Dios. Con un último golpe, la viga cedió. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y salí corriendo, tragado por el gélido aire nocturno. Detrás de mí, los gritos de los monjes se mezclaban con el crepitar de las llamas. El monasterio estaba ardiendo. No miré atrás. El bosque que tenía ante mí parecía prometedor. Mis pies se hundieron en la tierra húmeda mientras corría, dejando atrás un pasado que nunca podría olvidar. Pero en el fondo de mi pecho, lo sabía. No había terminado. El monasterio podía arder. Los monjes podían gritar. Pero el secreto que guardaban, eso nunca moriría. Los días que siguieron fueron turbios. Cada uno se alargaba lentamente, como si el tiempo mismo se estuviera pudriendo. Mariana intentó incansablemente alertar a las autoridades, pero sus palabras caían como ecos en un vacío de incredulidad. El monasterio, como un cáncer enterrado en las sombras del pasado, había caído en el olvido. Ni siquiera las investigaciones se tomaron en serio. El viejo monasterio, ahora una ruina, ya no despertaba el interés de nadie más que de Mariana. Se la trataba como a una mujer perturbada, o, peor aún, como a alguien que intentaba manipular el propio terror que aún latía en su mente. Pero el terror no era solo psicológico, era real. Una noche, casi sin saber cómo, se encontró de nuevo en aquel lugar. El viento cortaba el aire y la luna, como una pálida cicatriz, iluminaba las piedras rotas del monasterio. Los muros parecían susurrar, y el pesado silencio solo era roto por el eco de sus pasos. Entró por la puerta de madera destruida, que crujió como si la propia casa estuviera viva y reconociera su presencia. En el centro de aquellas ruinas, la oscuridad parecía más densa, como si algo estuviera esperando, observando. Fue allí, en el mismo lugar donde todo había comenzado, donde encontró la última nota de Miguel. Estaba clavada entre las piedras del altar, casi irreconocible pero aún legible. Con mano temblorosa, Mariana la desdobló. La carne nunca termina. ¿Qué significaba? Las palabras la atormentaban, pero había algo más. Algo profundo, oscuro, que se desplegaba ante ella, como si el tiempo mismo se expandiera alrededor de aquellas palabras, como una maldición eterna. Y entonces, como si se hubiera levantado una cortina, la verdad la golpeó con la fuerza de una marea. Miguel no había escapado. No podía haberse escapado. Las palabras que había dejado no eran una advertencia, sino una sentencia. Ellos, los seres que se alimentaban de almas, no solo existían,
sino que volvían renovados cada vez más poderosos. La carne que consumían nunca desaparecía por completo. Siempre quedaba un remanente que los traía de vuelta, que los alimentaba, que los mantenía vivos. Y lo que más la aterrorizaba era la constatación final, la que la dejaba sin aliento. Ella también estaba marcada. Desde que conoció a Miguel, desde que escuchó sus palabras, había sido elegida. La carne no terminaba. La carne se renovaba y ella ya no podía escapar. El suelo empezó a temblar bajo sus pies y una horrible sensación de presión la envolvió, como si algo se acercara. La ruina del monasterio, la oscuridad, el vacío, todo formaba parte de un ciclo que nunca terminaba. Ya no era una observadora. Se había convertido en parte del oscuro legado, de lo que siempre volvería, de generación en generación. La carne nunca terminaba. Siempre volvían. ¿Y Mariana? Ella también volvería. El sonido de pasos resonó, cada vez más fuerte, hasta que una figura fantasmal emergió de entre las sombras, un espectro del pasado, con el rostro de Miguel pero los ojos vacíos y sedientos. Le sonrió como quien reconoce a un viejo amigo. El monasterio, el miedo, el dolor, todo era una prisión que ahora Mariana llevaba consigo. El ciclo se había completado, y ella, como todos los anteriores, sería la siguiente en ser consumida para siempre.